Ava, conteniendo a duras penas las lágrimas, volvió a engañar a la joven enfermera y fingió tragarse la pastilla. Esto podría parecer extraño si Ava estuviera en un hospital normal y le hubieran dado una pastilla para la tos. Pero esto es un hospital psiquiátrico y la pastilla que le dan a una joven no es tan inofensiva como parece. Lo que Ava más temía eran las rondas diarias. Ahora estaba en la sala de terapia general, pero temblaba como una hoja de álamo, por si un día también oía de boca del médico las palabras: «Ven, querida, tenemos que hablar». Después de estas palabras los pacientes no volvían a la sala general. Fueron reconocidos como enfermos mentales y ya estaban en otras salas, bajo la estrecha supervisión de los médicos. Solo Dios sabe con qué los trataban. Ava estaba terriblemente deprimida, pero sabía exactamente dónde estaba. Así que sabía que aquí tenía que estar tranquila y equilibrada, pues de lo contrario cualquier depresión podría convertirse en locura mental. Solo por la noche, a solas con su almohada, dejaba caer alguna lágrima. Ava no entendía qué había pasado y por qué estaba aquí. Después de todo, era una joven empresaria, educada y con éxito. Hace unos años, Ava heredó de su padre una pequeña empresa inmobiliaria. Al principio le resultó difícil saber qué hacer, porque su padre se marchó de repente, sin meter a su hija en el negocio. Gracias a una mente tenaz y a sus conocimientos, tardó poco en acostumbrarse. Además, Ava pronto conoció a un joven tan inteligente y educado como ella, Andrés. Aunque no era empresario, ganaba bien y se consideraba seguro económicamente. Los jóvenes decidieron desarrollar juntos el negocio. Al parecer, una estrella de la suerte les acompañó. Pronto la pequeña firma se convirtió en una empresa seria en el mercado inmobiliario. Al igual que la empresa, también crecieron los ingresos de los recién estrenados empresarios. Estaban locamente felices cuando ganaron su primer millón. Todo iba de maravilla, y mejor aún cuando Ava y Andrés se dieron cuenta de que eran más que compañeros. La simpatía mutua se convirtió en amor y los jóvenes se casaron. Ahora, en una institución psiquiátrica, Ava tiene una nueva perspectiva de su vida. Y puede que el amor fuera solo por mi parte, se horroriza Ava, para Andrés no es más que otra oferta comercial. Qué doloroso y aterrador que se diera cuenta solo ahora. Y entonces Ava volaba de felicidad personal y éxito vertiginoso en los negocios. Pero la fortuna es una dama caprichosa. Cuando la situación en el mercado inmobiliario empeoró, inmediatamente sufrió la empresa, los pedidos se cancelaron uno a uno. Ava estaba muy preocupada y no encontraba un lugar para ella. Andrés sugirió que Ava tomara antidepresivos para aliviar sus nervios. Tenían un efecto relajante en ella y la desconectaban temporalmente de sus problemas. Una vez, tras tomar otro antidepresivo, Ava cayó en un profundo sueño y despertó en un psiquiátrico. Intentó en vano llamar a su marido, pero el teléfono no contestaba. Solo entonces Andrés le hizo un favor y le envió un mensaje de texto: «Cariño, no te preocupes. Estoy fuera de la ciudad un par de días por asuntos de la empresa. Volveré pronto. Escucha, ese hospital en el que estás ahora mismo tiene unos tratamientos estupendos para calmar tus nervios. Si pasas unos días sin mí, te hará bien. Y vendré a buscarte». Aquella fue la primera y última vez que Ava tuvo noticias de su marido. Había pasado un mes desde entonces. Un mes entero de incertidumbre, miedo e incomprensión. Ava sufría un terrible insomnio. No le cabía duda de que esta noche no sería diferente. La mujer perdió la noción del tiempo mientras caía en un sueño fragmentado. Ava se despertó con una fuerte sacudida en el costado y una carcajada salvaje. Abrió los ojos y se estremeció. Un rostro que ya había perdido toda feminidad se inclinaba sobre ella, con ojos enloquecidos y dientes podridos en la boca. Ava gritó con todas sus fuerzas cuando las manos del hombre buscaron su rostro. De repente, una anciana saltó de la cama vecina y corrió en ayuda de Ava. Corrió hacia ella y, sin decir palabra, tocó al agresor de Ava.
Le sacudió suavemente el hombro. Inmediatamente, como por arte de magia, se calmó y se fue lentamente a su cama. Gracias, murmuró Ava. Luego añadió con voz temblorosa, ¿cómo te llamas? La mujer la miró con una expresión triste y condenada y dijo, Marta. ¿Has oído alguna vez la expresión, no creas, no tengas miedo, no preguntes? Es exactamente por lo que estás pasando ahora mismo. Debo recomponerme o me volveré loca de verdad, se insinuaba Ava una y otra vez. Pero, por desgracia, no eran esos todos los sobresaltos que la esperaban aquel fatídico día. La pena más importante ya pendía como una nube negra sobre su cabeza y estaba a punto de derrumbarse. Al regresar del comedor por la tarde, Ava vio una silueta familiar al final del pasillo, y un frenesí de emoción y alegría se apoderó de ella. Mirando de cerca, reconoció a su marido Andrés por detrás. «¡Andrés!», gritó Ava. Pero el hombre estaba demasiado lejos de ella para no oírlo y en el mismo segundo desapareció tras la puerta del despacho de Fernando, el jefe del departamento. Ava no estaba confusa, se había dado a sí misma su palabra de no dejarse llevar por el pánico. Así que así iba a ser. Tuvo suerte, por suerte la secretaria del superintendente no estaba allí en ese momento, y Ava se acurrucó contra la puerta, que estaba accidentalmente entreabierta. Lo que oyó la hizo estremecerse y la golpeó hasta la médula. No entiendo por qué te pago tanto dinero si no cumples mis exigencias. Ha pasado un mes entero, y ahí sigues, gritó Andrés, sin vacilar en sus expresiones. Fernando se encogió como una liebre atrapada y durante los primeros segundos no pudo decir palabra. ¿Por qué callas? Contesta inmediatamente. Andrés se agitaba cada vez más, sin aceptar ninguna negativa. Señor Andrés, su esposa es una persona mentalmente sana y no tengo derecho a mantenerla en el hospital, sobre todo a darle medicamentos fuertes, objetó de pronto el médico, sin esperarse a sí mismo tanta osadía. Ah, ¿habla usted así? Así que no dudaste en coger dinero, pero en cuanto cumples con tus obligaciones, así que a los arbustos, siseó Andrés con rabia. Y luego, suavizado, añadió, tú mismo tienes un hijo enfermo, necesita costosas operaciones en el extranjero. Y mi propuesta para ti es la adecuada. Decídete. Al mencionar al niño a la cabeza, las lágrimas brillaron en sus ojos. Realmente tiene un hijo enfermo por el que haría cualquier cosa. Bueno, intentaré ayudarte, dijo Fernando. Inténtalo, contestó bruscamente Andrés y se dirigió a la salida. Ava apenas tuvo tiempo de esconderse detrás de la puerta para evitar los ojos de su marido. Las lágrimas la ahogaban y no la dejaban respirar tranquila. Andrés me traicionó por dinero. ¿Cómo ha podido? Martilleaba en su cabeza. Ante aquel pensamiento, Ava se aterrorizó de verdad. La intuición de la mujer no la había engañado. Andrés había resultado ser, en efecto, un traidor. Había crecido en una familia de bajos recursos, pero gracias a su esfuerzo y afán de superación, había conseguido mucho. Pero esto le parecía claramente insuficiente. Conocer a Ava, la dueña de un negocio rentable, fue para él una brillante oportunidad de abrirse paso hacia el gran capital. Se había casado por conveniencia, y sabía que era lo correcto. La codicia y el afán de lucro fueron erradicando en él las mejores cualidades humanas. No le bastaba con tener la mitad del negocio como socio, quería tenerlo todo y nada menos. Empezó a dar vueltas en su cabeza a ideas de cómo deshacerse de su mujer. Nada mejor que internar a Ava en un psiquiátrico que a su cerebro no se le ocurría. Andrés quería que los médicos decidieran que Ava padecía una enfermedad mental. Esto le daría el derecho legal de reconocer a su mujer como legalmente incapacitada y apartarla del negocio. Ava apenas se tenía en pie cuando volvió a su habitación. Durante las primeras horas no pudo creer la traición de su marido y, cuando se dio cuenta de la monstruosa mentira, se sintió como un ratón atrapado en una trampa. No puedo salir de aquí, no puedo salir de aquí.
Ava gemía suavemente por la noche. Por su cabeza pasaban pensamientos, incluso letales, pero algo la detuvo de dar ese paso precipitado. Al día siguiente, la ya terrible moral de la mujer empeoró aún más. Por la mañana, todos los pacientes se estremecieron al enterarse de que la simpática enfermera había dimitido. Fue sustituida por otra, todo lo contrario. En cuestión de días, todos sabían cómo era. De sangre fría, estricta, obsesionada con las rutinas. La mujer era más como un trabajador de libertad condicional en la zona. No se podía engañar a la nueva enfermera para que se tomara la medicación, como había hecho Ava antes. La meticulosa enfermera supervisaba personalmente el proceso y no daba ninguna oportunidad de escabullirse. Después de volver a tomar la medicación, Ava se sintió mal. Apenas pudo ir al baño. Al día siguiente volvió a ocurrir lo mismo. Pronto Ava se dio cuenta de que estaba embarazada. Un acontecimiento largamente esperado, el nacimiento de un hijo, se convirtió en una tragedia para la mujer. Incapaz de soportar tanta angustia mental, Ava se lo contó a la única persona con la que había hablado, Marta. La misma mujer que la había ayudado a defenderse de una compañera de piso mentalmente agresiva. Marta seguía mirándola con la misma mirada triste y condenada. No había ni un atisbo de sorpresa o simpatía en su rostro. Tras una larga pausa, finalmente dijo: «No esperes que me impresione tu historia. Casi todo el mundo aquí es como usted, es raro que alguien viva voluntariamente en una institución como esta todo el tiempo. Tu marido te metió aquí y mis hijos me metieron a mí. Me echaron de mi apartamento. Ni siquiera te metieron en una residencia, dijeron que tenían que pagar mucho por ti». Ava miró a Marta aturdida. No podía entender cómo podía pasarle algo así a una madre y a sus hijos. ¿Y qué? ¿No hiciste nada al respecto? ¿Obedecías sin rechistar?, preguntó a Marta. La mujer se removió de repente, como si despertara de un sueño. ¿Y qué? ¿Qué puedo cambiar si mis hijos no me necesitan? Me tragué mi resentimiento como una píldora y ahora vivo aquí mientras Dios me dé. Hubo otra pausa en el aire, como si Marta se concentrara en algo. Luego, en voz baja, añadió: «Pero no puedes quedarte aquí, llevas un niño bajo el corazón. Tu salud, y por tanto la del bebé, es primordial». «Te diré una cosa, escúchame», dijo Marta, inclinándose hacia el oído de Ava: «he trabajado de electricista toda mi vida. Mañana, cerca del anochecer, voy a provocar un cortocircuito en este lugar. Las luces se apagarán y en la conmoción escaparás. Sé dónde está la puerta trasera, a veces los empleados del hospital la usan. Tengo una pequeña linterna, te la daré». Ava miró a la mujer con los ojos muy abiertos y asustada, y durante unos segundos perdió incluso la facultad de hablar. «¿Qué estás mirando? No tendrás otra oportunidad de salir. Tu marido ha decidido encerrarte para el resto de tu vida». La mención de su marido dolió a Ava. Le ha causado un gran dolor de corazón que no sanará. Pero ya no tenía derecho a compadecerse de sí misma y debía pensar en el niño. Y para salvar al niño todos los medios son buenos, incluso una apuesta como la que propone Marta. «Estoy dispuesta a correr el riesgo», susurró Ava en voz baja. «¿Y sí?». Marta la interrumpió bruscamente: «Lo que sí, no ocurrirá si eres lo más cuidadosa y precavida posible. Y, sobre todo, deja de lloriquear. Eres un pelele, quítatelo de encima». Eso es lo que Ava intentaba hacer cada día. Pero no podía quitárselo de encima, tal vez ahora lo haga. «Marta, la puerta trasera, podría estar cerrada. ¿Dónde voy a ir después de haber escapado? Tengo miedo de volver con mi marido». La mujer sonrió, mostrando una hilera de dientes amarillos. «Por fin empiezas a pensar con lógica. La puerta trasera estará abierta, yo me encargaré de eso. No puedo prometerte una suite real en el exterior, pero hay una opción.
Hay una cabaña de guardabosques en una zona boscosa no muy lejos de la ciudad. Es un hombre de buen corazón. Solía conocerme. Te reunirás con él. Y lo que ocurra después, todo lo que Dios quiera, viviremos, ya lo veremos. Ava miró a Marta agradecida, apretando su mano entre las suyas. Gracias, rezaré por ti toda la vida, susurró. Bueno, no me entierres todavía. Viviré un poco más. Quizá volvamos a vernos algún día, respondió la mujer. Eva estaba terriblemente preocupada por dentro, pero intentó no mostrar su emoción. El plan de Marta funcionó. Durante la conmoción del personal, cuando las luces se apagaron en todo el hospital, Ava se apresuró hacia la salida trasera, iluminando el camino con la débil luz de su linterna. Bajando las escaleras, se abrió paso hasta la puerta que daba a la calle a través de montones de cajas y algunas cosas innecesarias amontonadas allí por alguna razón. Una vez fuera, Ava corrió por donde pudo para alejarse de aquel lugar. Solo 2 manzanas después, se detuvo, luchando por recuperar el aliento. Respiró con avidez el aire fresco de la noche otoñal. Al fin y al cabo, llevaba casi mes y medio sin salir a la calle. Y como una prisionera había salido de su encierro. Sus dedos buscaron accidentalmente en su bolsillo 500 rublos arrugados y algo de cambio. Con horror se dio cuenta de que era su único dinero. En el hospital, Ava no había pensado en el dinero. Ahora se daba cuenta de que su marido le había quitado las tarjetas bancarias y el pasaporte. La mujer se sentó distraídamente en el banco de un parque cercano y se agarró la cabeza. ¿En qué se había convertido? De rica empresaria a mendiga embarazada que había escapado de un manicomio, temblando de miedo a cada ruido fuerte. Ava se preguntaba frenéticamente qué debía hacer. La monstruosa travesura de Andrés la había asustado tanto que ni siquiera pensaba en volver con él, por miedo a hacerse aún más daño a sí misma y al bebé. Ava no tenía otro sitio donde ir. Recordó las palabras de Marta sobre su abuelo en un pueblo cercano a la ciudad. Pero no podía comprar un billete de tren sin pasaporte. El aire de la noche, que al principio le había parecido una brisa agradable, se convirtió en un viento cortante y Ava se estremeció como una hoja de álamo. Incapaz de permanecer más tiempo a la intemperie, Ava se deslizó hasta la entrada de una casa cercana, siguiendo al rezagado. Pasó el resto de la noche junto a la ventana de la escalera, llorando lágrimas de desesperación e impotencia. Por la mañana, agobiada por un dolor de cabeza y una punzada de hambre, caminó hasta la estación de tren. Consiguió coger un taxi, cuyo conductor aceptó llevarla al pueblo por el dinero que le quedaba. El hombre resultó ser muy bondadoso. Al ver la avidez con que Ava miraba la bolsa del asiento trasero, que olía a comida, le dio unos bocadillos. Con la frente apoyada en la ventanilla del coche, Ava contempló cómo su vida se desmoronaba como un castillo de naipes. Lo desconocido la asustaba, estaba atrapada en unas circunstancias de las que no podría salir por sí misma. Pero Dios debió apiadarse de su sufrimiento. El abuelo del que le había hablado Marta era, en efecto, un hombre muy amable. Eva se dio cuenta de su amabilidad en cuanto llamó a la puerta de la pequeña casa del cazador después de una larga búsqueda. Buenas tardes, si ha venido a verme con buenas intenciones. ¿Quién eres, serás?, preguntó cariñosamente el abuelo. La historia de Ava estremeció al abuelo hasta la médula. Sí, dijo significativamente, ya has sufrido bastante, paloma mía. Quédate en mi casa. No tengo a nadie. 2 hijos murieron en un punto caliente, no dejaron nietos. Y tú serás mi hija y mi nieta al mismo tiempo, y nacerá un nieto. Viviremos felices para siempre. El corazón de Ava se derritió ante tan cálida bienvenida. De pronto recordó su infancia y las vacaciones en el pueblo de su abuela. El río brillando al sol, el bosque, donde íbamos a por setas y bayas y las tartas de la abuela con arándanos rojos, más sabrosas que nada en el mundo. Abuelo, está bien. Me quedaré contigo si no te molesto.
Pero pronto me pondré de parto, ¿podemos ir al hospital? Habiendo vuelto de la infancia a la realidad, preguntó Ava. Por supuesto, querida. No vivimos en el bosque. Solo hay un corto paseo hasta el pueblo. Y hay un hospital, y tiendas, y una farmacia. Todo lo que tu corazón desee. Incluso hay un trabajo para ti. Hay un lugar en la oficina de correos. Hablaré con la cartero sobre ti. Arreglaremos tu pasaporte de nuevo. Aquí no ganarás millones, claro, como antes, pero podrás vivir. ¿Quieres ir a la oficina de correos? Iré, sonrió Ava. Por primera vez en los últimos 2 meses sintió una ráfaga de fuerza y ganas de vivir. Muy bien, dijo el abuelo. Llevo 40 años de guardabosques aquí. Vigilo el bosque y mantengo a raya a los cazadores furtivos. No pienses nada malo, dijo el abuelo, notando la sorpresa en los ojos de Ava al ver el rifle parado en la esquina, solo te estoy asustando. Así transcurría la vida de Ava en el pueblo, mesurada y sencilla. Ella y su abuelo se entendían con media palabra, media mirada. Ava ni siquiera se dio cuenta de cómo pasaron volando 5 años. Martín, pequeño, es demasiado pronto para que vayas al bosque con tu abuelo, le dijo a su hijo de 4 años, cuando éste tiró de su abuelo por la manga en dirección al bosque. Sí, Martín, mamá tiene razón. Cuando crezcas un poco, tú y yo iremos a explorar el bosque. Pasearé y veré cómo están mis abetos y mis abedules. A la hora de comer, Eva, estaré de vuelta como siempre, prometió el abuelo. A pesar del día libre, no podía quedarse en casa sin revisar a sus mascotas, como las llamaba cariñosamente. Cada árbol, cada animal era como suyo. No había pasado ni una hora cuando Ava se sobresaltó al oír un fuerte estallido. Enseguida se dio cuenta de que era un disparo. El arma que había permanecido en silencio durante tantos años se despertó de repente. Ava se asustó, el corazón le palpitaba en el pecho y latía frenéticamente. Martín, quédate en casa, ahora vuelvo, dijo Ava y echó a correr hacia el bosque. De repente vio a su abuelo saliendo del bosque y a un hombre colgado de su brazo, arrastrando la pierna detrás de él. Ava corrió hacia ellos, apoyando un hombro en el hombre. Un chorro de sangre escarlata le corría por la pierna. No sé cómo ha ocurrido. Supongo que a mi bosque no le gustan los forasteros, dijo el abuelo. Resultó que el hombre había venido a cazar, pero no fue así. Los animales parecían sentir que algo iba mal. Uno de los lobos, al ver un arma en manos de un extraño, salió corriendo hacia el sendero del bosque, intentando atacarlo por la espalda. Probablemente, como mi abuelo, quería asustarle para intimidarle, pero no calculó y dejó un rastro de sus dientes en la pierna del desventurado cazador. Sin pensarlo, el abuelo disparó al aire, obligando así al lobo a marcharse. ¿Tienes licencia de caza?, preguntó el abuelo al inesperado invitado. Sí, murmuró el hombre, retorciéndose de dolor. Tienes, dices, repitió el abuelo con desdicha, no hay lugar para la muerte en mi bosque y no te permitiré matar animales, aunque tengas licencia. Debes de ser un chico de ciudad si no lo sabes. ¿Cómo te llamas? Enrique, vine a tu tierra por 3 días, contestó el hombre. ¿Sabes qué? Deberías ir al hospital, como un doctor, dijo el abuelo, examinando la herida. Enrique realmente descansó estos 3 días, pero solo en una cama de hospital. Eva le visitaba a menudo, dándole de comer deliciosa sopa y sabrosos pasteles. Sí, ha descansado, dijo Enrique con una sonrisa. Se notaba que a Eva le caía bien. Y ella se sorprendió al darse cuenta de que no rechazaba las muestras de atención del hombre. El hombre le contó que había enviudado hacía 2 años, que tenía un pequeño negocio de producción y venta de muebles y que en su tiempo libre hacía trabajos de voluntariado. En su último día en el hospital, Enrique sugirió a Ava que se trasladara a la ciudad, como su ayudante. Al mencionar el negocio, Ava se estremeció al recordar a Andrés, ese punto negro de su vida.
y la pena ni siquiera era por el lucrativo negocio que le habían robado, sino por su salud, sacudida por el dolor y el sufrimiento que él le había causado. Ava no tenía ni idea de lo que Andrés había hecho cuando escapó del hospital psiquiátrico. 6 meses después, el hombre declaró a Ava desaparecida, pidió el divorcio y trasladó el negocio al extranjero por consejo de su socio. Desde entonces, Eva no pensaba en los hombres en general, creía que las únicas personas favoritas para ella, el abuelo y su hijo Martín. Pero Enrique con su actitud reverente fue capaz de llegar a su corazón. Y tembló. Cuando un mes después Ava decidió irse a la ciudad, lo más difícil que tuvo que hacer fue decírselo a su abuelo. Con la mente entendía que Ava aún era una mujer joven y que necesitaba organizar su vida personal. Pero el corazón del anciano gritaba, no. Otra vez la soledad, a la que no sobrevivirá. Pero Eva calmó al abuelo diciéndole que todos los fines de semana y días festivos toda la familia vendría a verle. Y cumplió su promesa. Han pasado 10 años desde entonces. Ava está felizmente casada con Enrique. Hace 5 años llegó un nuevo miembro a la familia. Ahora, son 4. Ava y Enrique tienen una hija, llamada María. El abuelo acaba de cumplir 80 años, pero se obstina en no querer dejar su lugar natal e irse a la ciudad. ¿Cómo estarán los animales y los árboles sin mí? No. Mientras pueda caminar, viviré aquí. Y cuando deje de andar, me moriré, repetía el abuelo. El negocio familiar iba bien, aunque no aportara millones de dólares de ingresos, como hace muchos años, el negocio de su padre. Ava ya no se sentía una mujer de negocios, pero había ganado su estatus más importante, madre y esposa cariñosa. Ya no llevaba todo el negocio sobre sus hombros como antes, pero el voluntariado, que Enrique nunca dejó de hacer, era su elemento. Muy a menudo alimentaban a los pobres e indigentes con comidas calientes gratuitas. Otro día de trabajo benéfico fue como todos los anteriores. Mientras Ava servía la comida, se sentía abrumada por un sentimiento de compasión hacia las personas que habían querido estar en lo más bajo, como ella misma lo había estado una vez. Los enfermos la miraban con gratitud. De repente, cuando se sirvió otra comida, todo el cuerpo de Ava se estremeció como si la hubieran electrocutado. Vio unos ojos dolorosamente familiares. Andrés. Era él. Había pasado de ser un millonario pomposo y bien vestido a un viejo y desaliñado mendigo. El hombre estaba confuso, pálido y bajaba los ojos con culpabilidad. Tras el reparto de comida, Andrés se acercó a Ava. Estaba rígido por dentro y parecía un animal asustado y avergonzado. ¿Qué tal estás? Ava solo pudo decir. Sin embargo, ni siquiera era posible hacer semejante pregunta, era obvio por la mirada miserable de Andrés que no estaba bien, por decirlo suavemente. Yo, murmuró el hombre, simplemente sucedió. Lo perdí todo. Lo siento. Fue todo lo que pudo decir. Le temblaban las manos y el labio inferior. Las lágrimas estaban a punto de brotar de sus ojos y luchaba por contenerlas. Ava tomó la mano de Andrés entre las suyas, eso alivió un poco su tensión interior. Ava se dio cuenta de que no podía decirse a sí misma que había perdonado a su ex marido. Sentía una sensación diferente, el vacío de un pasado quemado, como si todo lo relacionado con Andrés se hubiera consumido en su corazón y en su alma. La atormentaba una pregunta, si contar o no lo del hijo de Martín. No se atrevía. No se atrevía. No quería dejar que Andrés volviera a su vida, temerosa de que la arruinara por segunda vez. Ava solo lo sugirió, ven aquí a comer tan a menudo como quieras. Venimos a menudo. Andrés solo asintió con la cabeza en silencio. Al parecer, sintiendo que las lágrimas le pasaban factura, dio media vuelta y se marchó. Andrés nunca más volvió por aquí. Sí, el destino le había asestado un golpe cruel. Pero Ava no lo celebró, no se regocijó, no se deleitó con la venganza.
Sentía con más fuerza aún la verdadera felicidad que había encontrado y haría todo lo posible por no perderla nunca. Y esa felicidad era su familia, lo más preciado del mundo.